Muy bien, iglesia, muy buenos días. Amén. Siempre es agrado. Bueno, el día de hoy, meditar un poco siempre cada día antes del día del servicio. Siempre está ese sentir de que hay que ir a la casa de Dios. Hay que ir a escuchar al Señor, a alabar al Señor. Bueno, y por parte, en cuanto a la labor que Dios me ha dado, siempre está esa gratitud y ese gozo de poder venir siempre a su casa. Pensaba en el trabajo que Dios me ha dado, y como dijo Martin Jones, el llamamiento o la llamada a predicar la palabra de Dios es el más grande y más glorioso llamamiento que Dios le puede hacer a un hombre. Hermanos, la vida cristiana es un gran privilegio. El poder ser llamado hijo de Dios es un gran honor de parte de Dios para el hombre pecador. Amén. En esta ocasión quiero hablarles sobre un aspecto de nuestras vidas que tiene que ver cómo nosotros reaccionamos, y estoy hablando en cuanto al enojo. Estamos tratando sobre la justicia del cristiano, en qué se basa su justicia, cómo se manifiesta esta justicia del cristiano en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la comunidad, en su relación con las demás personas. Y parte de su justicia se evidencia en cuanto a su actitud y su reacción frente al enojo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, el cristiano y el enojo. Así que vaya al Evangelio de Mateo y vamos a ubicarnos en el capítulo 5 y vamos a leer los versículos 21 y 22. Vamos a leerlo hasta el 26, pero solamente vamos a tratar los primeros dos versículos para esta primera parte de este mensaje. Lleva por título Jesús y la ira. Dice el verso 1: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Permítame leerle en la Nueva Versión Internacional estos mismos dos primeros versículos, que están en un lenguaje mucho más entendible. Dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, bendice tu palabra y bendice también a aquellos que lo escucharán. Seas tú con ellos, Señor. Sea tu gracia, sea tu misericordia, sea tu poder quien envuelva a suceder y los traiga a tus pies, Señor, a los que aún no te conocen. Otorga la salvación, a los que ya te conocemos, Padre. Danos valor y fe para seguir creciendo más en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares. El cristiano y el enojo, ¿verdad?
Realmente este aspecto de la vida del hombre en sí y del cristiano en particular, pues es una constante diaria, ¿verdad? El mal genio se relaciona con nuestra manera de reaccionar, con nuestra actitud de reaccionar en los momentos, a veces que tenemos ciertas visiones o ciertos momentos de mucha tensión, o cuando nos ofende, ya sea de palabra o con una actitud. ¿Cómo uno reacciona? ¿Se molesta? Y si se molesta, ¿hasta dónde llega su enojo? ¿Hasta dónde llega su molestia? ¿No? Enojo es sinónimo de ira. Entonces, ¿será malo enojarse? ¿Qué creen? ¿Será malo sentir ira? Vamos a ver, en primer lugar, que debemos nosotros evitar el enojo. Sí, debemos evitar enojarnos. Cuesta, es difícil. ¿Por qué? Porque va contra nuestra naturaleza, que siempre trata de tomar la justicia en sus propias manos. Pero ¿cuál es la enseñanza de Jesús? Porque Jesús está hablando acá en el Sermón del Monte para sus discípulos. Dios está hablando en estos momentos para su iglesia, para sus hijos. Y en esta ocasión Jesús trata el tema de la ira y lo relaciona con sus discípulos. Dice, primer versículo, oísteis que fue dicho a los antiguos. Es decir, ustedes han escuchado esto. Esta enseñanza se ha pasado de generación en generación, es decir, era una enseñanza oral, era una tradición oral. Oísteis que fue dicho a sus antepasados, que no mates, porque el que mata quedará sujeto al juicio del tribunal. Es como ahora nosotros podríamos decir, oíste que dijo tu abuelo o tu abuela o tus antepasados. Y era la enseñanza oral de los judíos, de los escribas y los fariseos. Habían cogido la ley de Moisés, la ley de Dios que le dio a Moisés, y había algunos mandamientos, lo habían reducido y otros lo habían ampliado. ¿Qué habían hecho en este caso en particular con el enojo o el no matarás? Dicen, ustedes han oído, dicen, no matarás porque si matas vas a ir a juicio, al tribunal. Y Jesús va y da la explicación más amplia de la ley de Dios que le dio a Moisés. O sea, ¿qué habían hecho los judíos? Lo habían relacionado el tema de matar, de asesinar solamente al acto en sí. Si no derramaban sangre, ellos estaban justificados y satisfechos. ¿Ha visto personas que se sienten justificadas con su propia justicia? Bueno, yo no soy tan malo. No soy el mejor cristiano, pero tampoco soy el peor cristiano. No soy la mejor mamá, pero tampoco soy la peor mamá. Y se sienten autojustificados y viven año tras año así. El papá lo mismo. No soy el peor papá del mundo, pero tampoco soy el peor. Y eso es simplemente para tratar de justificar su falta de querer crecer como persona, en su rol como esposo, en su rol como padre, en su rol como cristiano. Se autojustifican y como se autojustificaron, están satisfechos. Lo mismo hicieron los fariseos y los escribas en este momento. Si no derramaban sangre en sí, estaban justificados. Viene el maestro y les enseña correctamente la ley. ¿Qué les dice? Pero yo os digo, verso 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Jesús coge el enojo y lo relaciona con el mandamiento de no matarás. ¿Ven la importancia de Jesús? Es decir, Jesús simplemente coge el sexto mandamiento, lo relaciona con el enojo y le dice, este mandamiento no solamente involucra el acto físico en sí, sino involucra pensamientos, sentimientos, insultos, maldiciones y en último caso, el acto en sí de homicidio. Primero debemos evitar el enojo. Segundo, este es un sentimiento. El enojo es un sentimiento
en progreso. Es decir, primero empieza en tu mente. Hiciste algo y ese sentimiento se va arraigando. Luego, si no basta eso, tú le das cavidad a tu enojo, eso baja a tu corazón y comienzas a sentir raíces de qué? De amargura, de odio, de rencor, de malicia. En algún punto me va a tocar a mí. Quizás no lo digas, pero ya lo sientes en tu corazón. Sientes ese odio hacia tu hermano, te enojaste contra tu hermano, contra tu prójimo. Y tu prójimo es todo aquel que vive a tu alrededor. Pero no basta, hay personas que eso no les basta, ¿no? Se enojaron, se fastidiaron y su enojo no solo quedó en su mente, va progresando, bajó a su corazón y de su corazón ese sentimiento de rencor va creciendo, lo va alimentando más y más, va progresando. Y si no le pones un alto, ¿en qué se manifiesta? En palabras, ¿verdad? Y si eso no basta, no bastan tus palabras, ¿qué comienzas a hacer? Comienzas a elevar la voz. Y si eso no bastara, tú le sigues dando cavidad a tu enojo, comienzas a insultar. Y esto se ve mucho dentro de los hogares, dentro de las parejas, dentro de los cónyuges. ¿Por qué? Porque en esa relación es donde más el hombre se compenetra el uno con el otro. Este hombre con esta mujer se complementan o se compenetran en esa relación como ninguna otra relación. Por eso la esposa llega a conocer al esposo mucho más todavía que la mamá y viceversa. Y esa capacidad de este esposo o de esta esposa que conoce de manera única a su cónyuge, le da la capacidad o bien para hacerle el mejor bien posible o bien para hacerle el mayor daño posible también. Y cuando se enoja una de las partes del cónyuge, ¿qué pasa? Se enojó en su mente, se enojó en su corazón, lo manifestó en sus palabras, comenzó a alzar la voz, sigue progresando ese enojo y comienza a insultar a su cónyuge y sabe cómo insultar, porque conoce a la otra persona. El hecho de que conozca a la otra persona como ninguna otra persona le da la capacidad de poder ir y tocar aquellos puntos donde sabe que va a herir. Y si eso no basta, insulto no basta, ese enojo, ese sentir sigue creciendo. ¿Y en qué se manifiesta? En maldición. La Reina Valera del 60 le dice fato, necio primero, luego dice fato. La versión internacional dice, tú insultas, pero si eso no insultas quedarás sujeto al concilio. Pero si eso no te bastó con mentir, si tú maldices a tu prójimo, si tú lo maldices, dice acá la Escritura que tú quedarás expuesto al fuego del infierno. ¿Se da cuenta por qué Jesús relacionó el enojo con el sexto mandamiento de no matarás? Porque ante los ojos de Jesús, el que tú guardes rencor hacia tu prójimo, quien quiera que sea, eso te hace un homicida de corazón. Esa es la verdadera ley de Dios, que no solamente abarca el acto físico en sí, abarca tus pensamientos, abarca tus sentimientos, abarca tus palabras. Para el Señor es lo mismo el acto de homicidio físico en sí con el que tú odias a tu hermano. Y ahí entra un punto donde vamos a ver por la tarde del dominio propio. Dice un proverbio que se necesita más dominio propio para que un hombre se conquiste a sí mismo que conquiste una gran ciudad. Se necesita más valor para que tú aprendas a tener bajo dominio tus emociones y no tus emociones te controlen a ti. Amén.
El verso 22 nos habla que este es un sentimiento en progreso. Si tú le das cabida, va a seguir avanzando. Y si no termina en que tú no te bastó maldecir a esa persona, que por cierto ya es un estado bastante oscuro, terminar en un estado donde tú puedas maldecir a una persona. ¿Qué le lleva a otra persona a maldecirlo? Y si eso no basta, lo que termina es en el gran crisis, los feminicidios y viceversa. Así de sencillo. Ahora, entonces, ¿qué podemos entender en cuanto al enojo? ¿Será todo enojo malo o habrá un enojo que no es malo? Tomemos como ejemplo el enojo o la ira de Dios. ¿Es mala? La ira de Dios es siempre santa, siempre justa. Y el tercer aspecto es que también ya fue satisfecha. En primer lugar, la ira de Dios es justa porque es la respuesta justa al pecado del hombre. ¿Le parece a usted justo que el hombre haga y deshaga y al final no rinda cuenta de sus acciones? Para hacerlo más práctico, ¿le gustaría que usted como padre, su hijo, tomara e hiciera lo que le place y usted simplemente no le pidiera cuentas? Debe existir un momento donde se haga justicia. La ira de Dios es justa porque es la respuesta justa hacia el pecador. A Jacob amén, a Esaú aborrecí. ¿Será Dios injusto? ¿Por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Dios es injusto? ¿Saben lo que es asombroso? No es que Dios no haya amado a Esaú. Lo que es asombroso, y espero que capten lo que trato de decir, lo que es asombroso es que Dios haya amado a Jacob. Lo asombroso, hermanos, no es que las personas terminen en el infierno, sino lo asombroso es que Dios haya amado al pecador al punto de dar a su Hijo Jesucristo por ellos. Lo asombroso es que usted, si Cristo ha hecho su obra maravillosa en su corazón, usted sea un hijo de Dios. Eso es lo asombroso. Lo asombroso es que Dios lo ame. Ese es lo asombroso. Si Dios no nos amara, Dios sigue siendo justo porque no merecíamos nada. Lo asombroso es que Dios nos sigue escuchando a pesar de nuestro pecado que está siempre delante de nosotros día a día. Eso es lo asombroso, que Dios nos sigue escuchando y nos sigue amando. Porque sea que Dios nos ame o no nos ame, Él sigue siendo justo. No le debemos, Dios no nos debe nada a nosotros. La ira de Dios es justa. Y dice la Escritura que Él ha establecido que el hombre muere una sola vez y después de este juicio. Es la respuesta justa al pecado del hombre. Miren, solamente escuche, dice en Romanos 2:5, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido,
estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por causa de qué? De tu corazón no arrepentido. Tú estás acumulando ira para el día de la ira, para el justo juicio de Dios. Y la ira de Dios no solamente es justa, sino es de temer. Dice la Escritura, no teman a aquel que puede matar el cuerpo, pero no el alma. Más bien, teméis a aquel que puede matar tanto el cuerpo como el alma del hombre. ¿Dónde? En el infierno. Hermanos, ese es el Evangelio de Cristo. Un Evangelio que habla de un Dios de amor, pero un Dios justo. Un Evangelio que habla de un hombre condenado, pero del Salvador Jesucristo. Un Evangelio que dice que nosotros somos peregrinos, que vamos camino a casa, y mientras vamos camino a casa, va a ser un camino angosto. Un Evangelio que habla del cielo y que habla del infierno. No es un Evangelio motivacional. No es un Evangelio que va a traer más halagos a tu corazón no arrepentido y endurecido. ¿Y cuál es la buena noticia? Que su ira de Dios, que es justa, es que ya fue satisfecha. Dice Romanos 5, 8 y 9, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió a nosotros. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia del Evangelio. El Evangelio primero te trae contra la ley y te dice, tú eres incapaz de entrar al reino de los cielos, tú estás condenado, pero hay un Salvador y es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, todo nuevo es malo. La ira de Dios, el enojo del Señor no es malo, es justo, es de deber y ya fue satisfecho. Otro ejemplo, nuestro Señor Jesús se molestó, se enojó. Muchas personas toman, pero yo me molesto, yo tengo más genio. Si el Señor Jesús se molestó, yo cuanto más pecador, no me voy a enojar. Pero vamos a ver una gran diferencia entre el enojo de Jesucristo y el enojo del hombre. Jesús se enojó en el templo. ¿Y por qué se enojó el Jesús, de nuestro Señor Jesús? Tres cosas veamos en cuanto al enojo del Señor Jesús. En primer lugar, su enojo tenía la motivación correcta. ¿Y cuál era esa motivación? El celo por la casa de su Señor. ¿Qué pasaba en ese entonces en Jerusalén, en el templo de Jerusalén? Para tener una idea en cuanto a ello, ¿por qué el Señor se molestó al entrar al templo en Jerusalén? ¿Por qué? Porque cada año, cada israelita, cada judío se reunía en el templo para presentar su ofrenda. De distintos lugares se reunían y tenían que llevar un animal para presentar como sacrificio. Dependiendo de su condición social, unos llevaban un buey, otros un borrego, otros una palomita, y así sucesivamente. Pero de tan lejos no llevaban su animal, porque no era prudente hacerlo. Entonces, ¿qué hacían? Simplemente iban y compraban el animal allá. Pero allá había vendedores. Sabiendo que tenían que comprar el animal, subían el precio considerablemente.
robaban. Pero no solo eso, sino que ellos venían con la moneda de donde estaban y tenían que cambiar esa moneda a la moneda local, los cambistas. Pero también al momento de hacer el cambio, elevaban el precio, volvían a robar. Robaban al cambiar el dinero en la moneda local, robaban al vender, a comprar el animal, subían el precio considerablemente. Y habían hecho de la casa de Dios un negocio. Por eso el Señor se molestó. Ustedes no han leído que mi casa será llamada casa de oración. ¿Y ustedes qué han hecho? Una cueva de ladrones. Hermanos, aplicándolo ahora a nosotros, ¿cuántas personas siguen haciendo de la casa de Dios su negocio personal? ¿Cuántas personas siguen haciendo de la casa de Dios su casa? Lo adornan como ellos quieren, le ponen luces como ellos quieren, llevan sus servicios como ellos quieren, para que le agrade al oyente, para que tú estés contento, para que el joven se sienta contento. No importa la doctrina, no importa si va alineado con los parámetros bíblicos, no importa, lo importante es que tú sonrías y te sientes a gusto donde vengas. Y han hecho de la casa de Dios todo menos una casa de oración, todo menos un lugar de reverencia, todo menos donde tú realmente vengas y sientas que es Dios quien está en este lugar. Es a Dios a quien vienes a escuchar. Jesús se molestó porque tuvo la motivación correcta y su enojo no fue un enojo humano. Igual que el rey David en el Salmo 69:9 dice: el celo por tu casa me consume. ¿Cómo pidiéramos a Dios para que pusiera también ese sentir cada día más en nuestro corazón? Señor, tus cosas, tus negocios, de tu casa, son mi prioridad. Es mi anhelo más grande. Siento celos, Señor, cuando vienen a tu casa y de alguna y otra manera lo profanan. Y usted se duele. Y usted se enoja. Porque el hecho de la casa de Dios, todo menos un lugar de reverencia, todo menos un lugar de santidad. No, es un lugar donde tú puedes venir y sentarte como te place, vestirte como te place, y nadie te diga nada, porque si no te molestas y te vas. Jesús se enojó. Y su enojo era motivado correctamente. Otro aspecto de su enojo de Jesús es que siempre estuvo bajo control. Es decir, Jesús controlaba sus emociones y no dejaba que sus emociones lo controlaran a él. Las personas, el enojo del hombre por lo general, cuando se molesta, cuando se enoja, deja que sus emociones lo controlen a él. Por eso grita, por eso insulta, por eso maldice. No pasó eso con Jesús. Tuvo siempre bajo control su enojo. Y otro tercer aspecto que Jesús le dio a su enojo la duración apropiada. Nada más. Nada más.
Él no permitió que su enojo se tornara en amargura. Él no guardaba rencor. No. Cosa que no sucede en el hombre. Entonces vemos que no todo enojo es malo. La ira de Dios no es malo. El enojo de Jesucristo no fue malo. Entonces, ¿cuál es el enojo que está hablando el Señor Jesús? El enojo suyo, el enojo mío. El enojo del hombre. Veamos cuán diferente es eso. Entonces, el enojo que sí es malo es el enojo del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué será malo el enojo del hombre? Dice en Santiago capítulo 1, versos 19 y 20, dice: pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vuelvo a repetir: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque en el enojo, en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Pero el hombre hace todo lo contrario. Es tardo para oír, pero pronto para hablar, y más pronto para enojarse. Nos gusta ser escuchados, pero no nos gusta escuchar muchas veces, porque hemos caído en la mentira que nosotros somos autosuficientes. Y mientras más años tengas, peor. Y mientras más conocimientos tengas, peor. Y mientras más alejado estés del Señor, peor. Prontos para oír, tardos para hablar, más tardos todavía para enojarse. Porque en tu enojo, en tu ira, en tu molestia, no mora la justicia de Cristo. Y esto va para los cristianos y para todos, pero es específicamente para los cristianos. Si tú te enojas contra tu hermano, quedará sujeto al tribunal. Si tú le dices necio o le insultas, quedará sujeto al concilio, dice. Pero si tú lo maldices, quedarás expuesto a la honra, al fuego del infierno. Estas palabritas, hermanos, tanto necio como fatuo, para entender un poquito más cuál es la enseñanza de Jesús. Recuerden, la referencia de Jesús es al enojo injusto, al enojo que nace del orgullo, al enojo que nace de la malicia, al enojo que incluye pensamientos, sentimientos y palabras. ¿Sí? No solamente al enojo que se manifiesta, sino al enojo que hay en tu mente y que hay en tu corazón. Recuerda, tú puedes ser homicida de corazón. Así no digas una sola palabra. Así estés sonriendo a tu prójimo. Delante de Dios eres un homicida de corazón. Estas dos palabritas, necio, viene del griego raka. ¿Y sabes lo que significa raka? Cabeza hueca. Sospecho. Esa es la palabra necio. Cabeza hueca. Y la palabra fatuo viene del latín fatuus. ¿Y sabes lo que significa? Idiota, estúpido. ¿Ve cómo va elevando el nivel de nuestro enojo?
Si tú le das cabida, eso va a seguir como una llama, va a seguir creciendo. Tendrá consecuencias. Vamos a ver esta tercera parte, las consecuencias del enojo, y con esto voy a cerrar esta primera parte de la enseñanza por la tarde, donde ya le vamos a estar viendo unas aplicaciones basadas en los versículos 23 y 26 de este mismo capítulo. Pero vemos las consecuencias del enojo. Quizás los pensamientos de enojo y los insultos no terminen en el acto de asesinato, pero repito, delante de los ojos de Dios sí lo son. Dice, hermanos, cuando yo les digo que usted puede llegar a ser un homicida de corazón, no lo digo yo, lo dice la palabra. Pero acá dice no, me podría decir usted. Entonces, permítame y vaya al libro de 1 de Juan 3:15 y veámoslo claramente esta enseñanza en cuanto a nosotros podemos ser homicidas de corazón. 1 de Juan 3:15. Miren lo que dice 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? Todo aquel que odia, aborrece, se enoja contra su hermano, ¿es qué cosa? Homicida. Y todo aquel que es homicida no tiene vida eterna. Tratando de aplicarlo a nuestro contexto nuevamente, algunas frases equivalentes a odiar a nuestro hermano, a odiar a nuestro prójimo, son, por ejemplo, ojalá nunca te hubiera conocido. Otra frase, ojalá nunca hubieras nacido. Ojalá nunca más te vuelva a ver. Son expresiones de odio hacia tu hermano, hacia tu prójimo. ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha dicho? Si es así, bajo la autoridad de la palabra de Dios, usted ha sido homicida de corazón. Y todo homicida no tiene vida eterna. Amén. Termino ahí, hermanos. Por la tarde voy a estar tocando unas aplicaciones, como dije hace un momento, basado en los versículos 23 y 26 de ese mismo capítulo. Pero quiero terminar en esta parte hermanos, que tiene que ver con el mal genio. El mal genio que caracteriza por lo general al hombre. En cierta ocasión un creyente acababa de escuchar a un predicador y este creyente simplemente se acercó al predicador y le dijo:
Dice, hermano, yo tengo un genio terrible, un genio muy terrible, pero creo que eso tiene que ver mucho con que mi padre también tenía un genio muy terrible. Y entonces, el predicador le dice, seguro que tú no has escuchado sobre, o no has experimentado el nuevo nacimiento. Y dice, sí, yo soy cristiano, he sido convertido, he sido bautizado y pertenezco a una iglesia cristiana. El predicador le dice, tú tienes la seguridad de que al momento de entregar tu vida a Cristo has nacido verdaderamente de nuevo. Naturalmente, le dice el creyente, pues la Biblia lo dice y yo creo en la Biblia. Y cita Juan capítulo 1 verso 12 que dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que si la Biblia lo dice, yo lo creo. Bien, le dice el predicador, eso es lo que quería escuchar. Entonces, según todo lo que me acabas de decir, Dios es tu Padre. Claro, le dice. Bien. ¿Y has pensado qué carácter o qué genio heredaste al momento de nacer de nuevo de tu Padre Celestial? ¿Ha pensado usted qué carácter heredó de su Padre que está en los cielos? Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu paciencia. Y gracias por tu palabra. Señor, como dice tu palabra, cada amanecer, en cada amanecer, tus misericordias son nuevas. Y por ellas no hemos sido consumidos nosotros, Señor. Ayúdanos a corresponder esas misericordias para con nosotros. Con vida, Señor, que te honre. Con vidas que te sirvan. Con vidas disciplinadas. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos en este mundo, Señor. Es nuestra oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.